Buenas noches, mi nombre es Irán Sanabria, soy estudiante de Derecho de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena, y hoy les vengo a hablar sobre la Reforma Protestante. ¿En qué consistió la Reforma Protestante? La Reforma consistió en un movimiento que iba contra el Papa y del dominio que éste ejercía sobre la Iglesia Católica. Fue impulsada por religiosos, políticos e importantes intelectuales que buscaban interpretar las doctrinas medievales desde un punto de vista de las Sagradas Escrituras. Involucró el rechazo de Martín Lutero ante los sacramentos que había en la época, que incluía indulgencia. Para él, el Evangelio era un asunto que no debía ser comercializado, ya que el Evangelio lo que buscaba era salvar personas por medio de la fe. Se produjo entonces una crisis dentro de la iglesia, pues habían críticas continuas contra la corrupción y la falta de piedad. Esta rebelión, los jefes ortodoxos se proclamaron como únicos que tenían la verdad cristiana y empezaron a perseguir a los que estuvieron en contra, y al mismo tiempo se formaron grupos en contra de la herencia cristiana medieval, luchando por restaurar la iglesia. Esta situación provocó que la iglesia en Europa se dividiera, los que apoyaban al Papa y los que no. En estos últimos tiempos empezaron a llamarse protestantes. ¿Cuál fue el impacto político de la Reforma Protestante en Europa? En esta conmemoración por los 500 años de la Reforma Protestante, uno de los elementos más importantes a recordar sobre este acontecimiento es su significancia con respecto a una fuerte crítica y transformación sobre las conmociones y plantas monopólicas. No solo en términos religiosos, sino también políticos y económicos. Por ejemplo, debido a que Martín Lutero y los reformadores se oponían a la estructura jerárquica piramidal basada en el obispo de Roma, las iglesias protestantes encarnaron un modelo de liderazgo y toma de decisiones más horizontal. Mientras en la iglesia romana los obispos son designados por el Papa, en las iglesias protestantes las y los obispos son designados por la comunidad de feligreses reunidos en asambleas donde él decide el destino de cada iglesia. Esto ha incluido adopciones por otros grupos tales como las iglesias de la rama anglicana episcopal del cristianismo o de otras iglesias católicas que no son romanas. En muchas iglesias protestantes los cargos de los líderes son temporales, como la ordenación es considerada en muchos casos como un llamado vitalicio. Las y los miembros cambiaban de parroquia cada determinado número de años. Este simple ejemplo nos permite ver cómo un conjunto de transformaciones hacia dentro de la iglesia misma tensiona las formas monopólicas imperantes y abre puertas hacia otros discursos y prácticas, no solo en el seno eclesial, sino principalmente en el contexto sociopolítico general. En otros términos, la Reforma Protestante del siglo XVI no fue simplemente un episodio religioso perdido en Europa, sino que representó la inauguración de un movimiento religioso, social y cultural que se expandió por todo el continente. Por tanto, los efectos de la Reforma pueden aún observarse hoy en el proceso de nuestra sociedad, aunque haya tardado siglos en alcanzarse plenamente en otros lugares. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. Con 22 años se matriculó en la Facultad de Derecho de Erfurt. Un rayo que casi acaba con su vida hizo dejar los estudios legales por el monasterio agustino de la misma localidad. En su retiro monacal, Martín Lutero se entregó a los estudios de las Sagradas Escrituras y de la Iglesia primitiva. Como a todas las personas inteligentes, este trabajo le hizo darse cuenta de dos cuestiones. Primero, que la Iglesia Católica había perdido referencia sobre varias verdades que en el cristianismo se enseñaban en las Escrituras. Para Lutero, lo más importante era la salvación, solo se alcanzaba con la fe.
Esto echaba por tierra el negocio que la iglesia tenía montado con las indulgencias, es decir, papeles en los que los obispos de turno decían que el alma de una persona se había salvado en cambio de un precio. Martín Lutero llegó a la conclusión de que la ley mosaica, la que había dejado escrita Moisés, no se había interpretado de la manera correcta a la hora de descifrar el Nuevo Testamento. Estos mimbres ya eran suficientes para construir sus 95 tesis e iniciar la mayor división dentro de la Iglesia Católica. La difusión de este escrito corrió casi a la velocidad de un tuit de hoy, ya que la imprenta acababa de inventarse con Gutenberg, la que permitía una reproducción masiva y de calidad de casi cualquier panfleto. Martín Lutero se encargó de traducir la Biblia al alemán. Hay que pensar que en el siglo XVI la mayoría de la población eran analfabetos. La iglesia y los religiosos detectaban el monopolio de la cultura y de todo lo que tenía que ver con lo eclesiástico. Se redactaba en latín. La traducción al alemán permitió acercar la Biblia a la lengua hablada al pueblo y desmitificar el texto sagrado. Martín Lutero murió el 18 de febrero de 1546 en Islabén, ciudad en la que nació. Fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, donde sus tesis se dieron al comienzo a la Reforma Protestante. ¿Cuál fue el contexto de la Reforma Protestante relacionado con la Iglesia Católica? Si aplicamos la verdad en el plano religioso, cuando la Iglesia del Señor desconoce su historia, se pone a convertirse en una comunidad. Hoy en día, muchos sectores de la Iglesia latinoamericana se encuentran ante la realidad descrita. Han perdido la memoria histórica de su fe. Sin embargo, el conocer un acontecimiento como lo es la Reforma Protestante nos ofrece la oportunidad a muchos creyentes del siglo XXI de descubrir aquellas raíces históricas y religiosas que nos brindan identidad. En realidad, fueron múltiples factores que coincidieron para que finalmente la reforma se llevara a cabo. En primer lugar, el hecho de que el modelo de organización social existente, donde la Iglesia gozaba de un gran poder sobre el resto de la sociedad, se encontrara en un momento de profunda decadencia. En segundo lugar, el florecimiento de una nueva manera de pensar en la sociedad como consecuencia del Renacimiento y el humanismo. Esta nueva mentalidad condujo a que ciertas personas se atrevieran a examinar de manera crítica ciertas enseñanzas y prácticas sostenidas por la Iglesia oficial de entonces. Y en tercer lugar, el hecho de que grandes inventos surgidos como la imprenta de tipos móviles facilitara la difusión de ideas y escritos como nunca antes había sucedido. Sin el aporte de la imprenta, seguramente las ideas de los reformadores no hubieran circulado y de esta manera como ocurrió.